Bienvenidos a este canal, dedicado a explorar los capítulos más sombríos y difíciles de la historia humana. Si les atraen las historias reales de supervivencia en circunstancias extremas, sobre cómo las personas resistieron en las situaciones más imposibles, los invito a suscribirse y dejar su me gusta. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es. Siempre resulta fascinante descubrir quién, en cualquier rincón del planeta, está dispuesto a sumergirse en estas historias oscuras pero necesarias, sobre todo entrada la noche, cuando el silencio permite sentir de verdad la atmósfera de otros tiempos. Hoy hablaremos de una existencia que fue un auténtico infierno en la Tierra, o más bien, bajo el agua. Descenderemos a un ataúd de acero conocido como submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, donde 50 hombres sobrevivieron en condiciones comparables, solo las de las prisiones más crueles. Esta no es una historia de valentía ni de gloria bélica, sino del modo en que personas comunes se transformaron en sombras vivientes, perdiendo lentamente la cordura dentro de un tubo metálico bajo una gruesa capa de agua, donde cada respiración podía ser la última y cada ruido un presagio de muerte. Imagina a un joven de 18 años en algún pequeño pueblo alemán, quizá en Schleswig o Mecklenburg. Es 1942. La guerra lleva ya 3 años en curso, y el Reich necesita hombres, cuerpos vivos que puedan encerrarse en ataúdes de acero y ser enviados al fondo del mar. No eres un héroe, ni especialmente valiente, simplemente estás disponible. Y eso basta para la Marina alemana. Nadie pregunta si sabes nadar, pero no importa. Saber nadar solo serviría para prolongar tu sufrimiento, no para salvarte. A nadie le interesa si padeces claustrofobia o si te cuesta comprender los mecanismos técnicos. Tal vez ya estabas al borde de un colapso nervioso antes de ser reclutado. ¿Tienes pulso? Perfecto. El Reich sufre una alarmante falta de voluntarios dispuestos a meterse en un tubo de metal sellado y llamar a eso patriotismo. La oficina de reclutamiento huele a tabaco barato, sudor y miedo. En un viejo gimnasio escolar se han colocado largas mesas de madera. Donde antes resonaban risas infantiles, ahora se escuchan únicamente el golpeteo de las botas y las órdenes secas de los suboficiales. Las lámparas fluorescentes parpadean con una luz amarillenta que proyecta sombras enfermizas sobre los rostros de jóvenes que hasta ayer pensaban en chicas o en fútbol. Y hoy esperan su turno para obtener un billete solo de ida hacia el fondo del Atlántico. El reconocimiento médico es una burla a la medicina. Doctores con batas arrugadas te examinan como si fueras ganado. Te revisan la dentadura, los oídos y escuchan tu corazón con un estetoscopio que probablemente no se ha limpiado desde la mañana. El nivel de exigencia es ridículamente bajo. Si puedes mantenerte en pie y no te sangra la nariz, ¡felicidades! Estás apto para la flota submarina. Te entregan un uniforme de lana gris verdosa, áspero como ortigas y con olor a productos químicos. Las botas de cuero rígido te harán ampollas al primer día. No hay visera para que no sudes demasiado y te colocan una placa metálica con un número grabado. Ya no eres Hans ni Kurt, ahora solo eres una cifra en un registro, una estadística que en unos meses podría aparecer como desaparecido en combate. El centro de instrucción se encuentra en la costa del mar Báltico, donde el viento sopla cortante y el aire está saturado de sal y algas. Los barracones de madera gris se alinean como lápidas en un cementerio. Dentro hay literas dobles hechas con tablas toscas, matrices finos rellenos de algas y mantas que huelen a humedad y a quienes durmieron allí antes. Los instructores son veteranos de la flota submarina, hombres con la mirada vacía y las manos temblorosas. Han sobrevivido a varias misiones y saben bien lo que aguarda a los nuevos, aunque no lo digan abiertamente. En lugar de eso, imparten los principios básicos de las operaciones submarinas, una forma elegante de decir que te están preparando para morir dentro de una trampa de acero a 200 metros bajo el mar. Primera semana, teoría. Estudias el diseño de un submarino mediante planos y diagramas. Memorizarás los nombres de los compartimentos, la ubicación de los sistemas vitales y los procedimientos de emergencia para emerger. Los instructores explican con voz monótona, como si recitaran oraciones fúnebres. Tomas apuntes con dedicación.
sin darte cuenta de que gran parte de ese conocimiento será inútil cuando el casco empiece a crujir bajo la presión del océano. La práctica te enagüeza. El entrenamiento práctico se realiza en un viejo submarino de la Primera Guerra Mundial, fuera de servicio, pintado con colores vivos pero aún impregnado del olor a sopa rancia y desesperación. Allí aprendes a moverte por pasillos angostos sin golpearte con las tuberías, a reparar liques bajo el agua y a usar máscaras de gas en una sala llena de humo. Uno de los ejercicios más duros simula la inundación de un compartimento. Te encierran en una cámara hermética que se llena poco a poco de agua helada. La tarea consiste en seguir las instrucciones, localizar la lica, sellarla y bombear el agua. Suena fácil. En la práctica, la mitad de los cadetes entra en pánico antes de que el agua les llegue a las rodillas. La otra mitad intenta terminar la tarea, pero el frío les hace temblar las manos y solo pueden pensar en una cosa: ¿cuánto falta para salir de aquí? El entrenamiento con torpedos es un infierno propio. Esos cilindros metálicos pesan más de 1 tonelada cada uno y deben cargarse a mano en los tubos lanzatorpedos, dentro de un espacio tan estrecho que no puedes ponerte completamente de pie. Un movimiento en falso y uno de esos torpedos puede destrozarte las piernas o los brazos. Los instructores aseguran que esos accidentes son comunes en combate, aunque se consideran pérdidas naturales de guerra. Al concluir el curso, te destinan a una flota de submarinos real. La primera impresión al ver un submarino de combate es que no parece un barco, ni siquiera una embarcación tradicional. Es un tubo metálico alargado lleno de motores, cables y una sensación constante de aislamiento del mundo exterior. Desde el muelle, bajo la llovizna del Mar del Norte, entre humo diésel y niebla salada, parece más una tumba flotante que una nave. Este es tu submarino. Este será tu nuevo hogar. No hay banda que reciba a los héroes, ni oficiales que saluden, ni manos que estrechar con orgullo. Solo un cilindro de acero que huele a óxido y se hunde por su propio peso. El primer paso a bordo es descender por una angosta escalera desde el puente de mando. Los peldaños, cubiertos de condensación, apenas alcanzan el ancho de una bota militar. Caes a la cubierta con un golpe seco de metal e instintivamente te agachas para no golpearte la cabeza ni romper una tubería que cuelga demasiado baja. No será la última vez que debas agacharte. El aire del interior te golpea el rostro como una esponja empapada. Hace calor, humedad y el ambiente resulta sofocante. Una mezcla densa de sudor, aceite de máquina, moho, cuerpo sin lavar y algo que alguna vez fue carne pero ahora huele a goma derretida. Podrías ponerle nombre si no estuvieras concentrado en no vomitar. La iluminación es tenue, no por dramatismo, sino porque las bombillas más potentes generan calor y se funden antes. La luz del techo parpadea débilmente, tiñendo todo con un tono amarillento que hace tu piel cerosa y tus ojos más hundidos. Avanzas, ya encorvado, sabiendo que esa postura pronto será habitual. Te guían por un pasadizo que más parece un tubo con pasamanos. Tropiezas con cables, pasas sobre mamparas estancas y procuras no caer en lo que alguien está comiendo. Los primeros tripulantes con los que te cruzas no dicen una palabra, solo levantan la vista, observen tus botas y vuelven a lo suyo. Girar perillas, remover ollas o quedarse mirando una pared como si esperaran algo. Sus rostros están demacrados, el cabello pegado al cráneo por el sudor y la humedad, y sus ojos reflejan una resignación que solo tienen los que ya aceptaron que la muerte puede ser la salida más simple. Algunos asienten apenas. Uno tose con algo húmedo en la manga. Nadie sonríe. Aquí no hay sonrisas. Finalmente te asignan una litera, un rectángulo angosto de tela y acero oxidado, encajado entre dos soportes de torpedos, apenas lo bastante ancho para darte la vuelta y lo justo de largo para estirar las piernas. El colchón es delgado y lleno de bultos. La manta está húmeda y la almohada huele a cuero cabelludo ajeno. Te advierten que no deshagas tu maleta. No hay espacio para tus pertenencias. Tu equipo irá en una bolsa de lona bajo la litera, detrás de las botas de otro. No las toques, muerden. Cada rincón del submarino está ocupado por algo. Una palanca, un medidor, un nudo de cables, una tubería envuelta en cinta aceitosa
o un gancho del que colgaba una linterna. No hay adornos, ni placas, ni fotos, solo metal, maquinaria y advertencias escritas a mano con lápices gastados. No confíes en esa válvula. Cuidado con la cabeza, reza más fuerte. La cocina es un caos. Un estrecho hueco con una sola hornilla, una pila de ollas abolladas y un armario que tiembla siniestramente cada vez que alguien abre la escotilla. Te encantará este sitio, dicen. Es de los pocos lo bastante cálidos como para tocarlos. La visita termina tan bruscamente como empezó. Nadie pregunta si tienes dudas. Nadie espera que las tengas. Te entregan un horario de tareas y una sola instrucción. Sé útil. Esa es la ley aquí. Si no puedes ayudar, al menos no estorbes. No necesitas caerle a nadie bien, solo ganarte su confianza. Si el casco se agrieta, si un compartimento se inunda o alguien deja caer una llave sobre el circuito equivocado, debería ser tú quien lo arregle o quien se aparte a tiempo. Empiezas a comprender la magnitud de lo que te espera. Esto no se parece en nada a los submarinos de entrenamiento. Aquellos eran limpios, secos y con sistemas de seguridad que realmente funcionaban. Este barco está vivo, pero en el peor sentido posible. Gime, cruje, gotea y se balancea con cada ola. Nada permanece quieto, nada calla, y todo está demasiado cerca. No hay privacidad, ni soledad, ni un rincón donde sentarte sin rozar metal, tela o rodilla ajena. Cada superficie ha sido tocada 1000 veces. Cada olor se ha quedado impregnado para siempre. Te recuestas un momento en la litera, solo para aliviar la espalda y miras el techo a unos 30 centímetros de tu cara. Hay un perno oxidado, suelto, colgando. Te preguntas cuánto lleva así. Te preguntas qué pasaría si cayera. Te preguntas cuánto tardaría el aire aquí en volver a ser normal, o si alguna vez lo será. En algún lugar, alguien canta suavemente. No con el alma, sino como quien tararea para espantar un miedo más grande. Y entonces, lo entiendes. Ahora es tu hogar. Aquí comes, duermes, sudas y haces tus necesidades. También podrías morir aquí. Ya no eres alguien que vive sobre tierra firme. Ahora formas parte del submarino. Una diminuta y húmeda pieza dentro de una máquina que se arrastra por la oscuridad, rezando por no ser descubierta. Solo existe un retrete para 50 hombres. No es espacioso, ni privado, ni funcional en el sentido estricto. Es un pequeño trono metálico, encajado en un armario tan estrecho que apenas puedes cerrar la puerta, si es que el apuro te empuja a intentarlo. Casi nunca lo haces, no por gusto, sino porque la puerta no encaja bien, y el ruido del cerrojo es casi una invitación para que alguien golpee en segundos. Aquí no hay dignidad, solo prisa, hedor y la callada aceptación de que la vergüenza quedó atrás cuando el submarino zarpó del puerto. El retrete, llamado oficialmente letrina, es un dispositivo mecánico tan complicado que necesita entrenamiento específico. No basta con sentarse y tirar la cadena, sería demasiado simple. En su lugar, hay que seguir un proceso de varios pasos, con válvulas, reguladores de presión y mecanismos que deben accionarse en el orden exacto. Si uno se equivoca, y ocurre con frecuencia, hay dos desenlaces posibles. O el sistema se atasca y no descarga, o lo hace antes de tiempo, lanzando aguas residuales donde jamás deberían estar. En ambos casos, alguien termina maldiciendo, limpiando y cuestionando las decisiones que lo llevaron hasta ahí. La letrina descarga directo al mar, lo que parece conveniente hasta que se piensa en los detalles técnicos. Si el submarino está a demasiada profundidad, la presión exterior supera a la interna. Abrir la válvula equivocada significa permitir que el agua del océano irrumpa con una fuerza aterradora. En cambio, si se navega en superficie, los desechos pueden salir correctamente o quedarse lo suficiente en el tanque para fermentar y convertirse en una abominación. A veces el sistema descarga solo una parte, dejando una pasta que se aferra al interior de la taza como si aún tuviera asuntos pendientes. De noche se escuchan chapoteos tras los paneles. El papel higiénico, claro está racionado, unas cuantas hojas por día, si no están húmedas o cubiertas de moho. La mayoría parecen trozos de embalaje, algunas se desintegran al tacto.
En casos extremos, y todo acaba siéndolo, los marineros recurren a periódicos, trapos, calcetines o el rincón menos sucio de su camiseta interior. No es agradable, pero suele ser inevitable. Uno se da cuenta de quién lo ha hecho cuando su ropa interior empieza a moverse sola. La higiene aquí es solo una teoría. No el lavabo en el baño. Apenas queda aire para respirar. Hay que lavarse las manos en un pequeño fregadero junto a la cocina, lo que significa que cada comida viene acompañada de un leve rastro de excremento ajeno. El jabón, cuando existe, es del color de la grasa hervida y huele a aceite de motor. Aún así lo usas, aunque sea solo por la ilusión de limpieza. Aprendes rápido el horario de uso del baño. Por la mañana reina el caos. Una fila de hombres inquietos espera su turno, calculando si pueden resistir unos minutos más o si deben buscar un cubo y un rincón discreto. Las noches son más tranquilas, pero también más peligrosas. Es entonces cuando las tuberías deciden fallar. Todos tienen su anécdota sobre la vez que el inodoro los traicionó. Todos. Y cuando finalmente se rompe, como siempre ocurre, entra en juego el plan B, el cubo sanitario. Un balde metálico con tapa, guardado bajo un banco y rodeado de plegarias silenciosas. No está pensado para el uso cotidiano, pero en un submarino no existen los días normales. Cuando se utiliza, ese cubo se transforma en un objeto de odio casi sagrado. Se lleva hasta una zona semicubierta, uno se agacha torpemente y hace lo que debe hacer, mirando la pared y fingiendo estar en cualquier otro sitio. Vaciar el contenido es un esfuerzo colectivo. Se transporta con cuidado hasta la escotilla de desagüe que solo se abre cuando el submarino emerge. A veces se derrama en el trayecto, a veces la tapa no sella bien, los olores que quedan no se olvidan nunca. Algunos se adhieren a la ropa, otros a los dueños. La comida a bordo no es tanto un placer como una obligación. Comes no por hambre, sino porque es tu turno y el cocinero ha conseguido improvisar algo vagamente comestible. Esos platos no son comida, en el sentido tradicional, sino combinaciones de texturas y temperaturas que apenas recuerdan lo que alguna vez fue un alimento. Nadie se queja, al menos no en voz alta. Quejarse solo gasta energía, y esta se necesita para tareas más urgentes, como masticar algo que técnicamente sigue siendo carne, o evitar las arcadas cuando el café sabe a polvo frío. Al comienzo de la misión, la situación no es tan mala. Hay pan, duro, denso, ya viejo, pero pan, al fin. Hay carne enlatada, algunas latas con etiquetas aunque rara vez coinciden con su contenido. Una lata que dice cerdo puede ocultar tendones en gelatina. A veces hay huevos en polvo, mezclados con agua hasta formar una masa amarilla que huele a calcetines sucios y no sabe a nada. Durante unos pocos días afortunados puede haber fruta fresca, manzanas envueltas en periódico, cebollas colgando en redes, se tratan como tesoros. Una cebolla fresca puede silenciar una conversación entera. Pero esa ilusión de variedad se derrumba enseguida. Las condiciones de almacenamiento son nefastas. Demasiado calor, demasiada humedad, demasiado cerca de los motores diésel. El moho se propaga tan rápido como los rumores. El pan se vuelve verde en una semana, las cebollas se pudren desde el centro y las patatas desarrollan brotes pálidos y retorcidos como si intentaran escapar. Aún así se comen. Patatas malas son mejores que nada. Nadie desecha comida a menos que se descomponga sola, y aún así es discutible. Las conservas duran más, pero traen sus propios peligros. Algunas latas muestran un leve abultamiento. Mala señal. La tripulación bromea sobre el botulismo con la misma ligereza con la que comentan las cargas de profundidad. Al fin y al cabo, tarde o temprano nos alcanzará a todos. Mejor reírse mientras se pueda. El sabor apenas se distingue. Comes lo que te toca y confías en que tu estómago recuerde cómo resistir. El cocinero, si se le puede llamar así, hace milagros con lo poco disponible. Su cocino no es más que una pequeña placa eléctrica y un estante, encajados entre maquinaria que desprende calor y un ruido constante. Trabaja sin camiseta, empapado en sudor, mascullando maldiciones mientras lucha con latas deformadas y grasa dudosa, transformándolas en algo apenas comestible. No existe comedor, ni mesas, ni bandejas. Se come donde haya una superficie firme, encorvado sobre una caja, sentado en una válvula de presión o con las piernas cruzadas bajo un soporte de torpedos. Los platos son pocos, los cuencos se reparten. Se usa lo que parezca lo bastante limpio.
o mejor dicho, lo que simplemente se haya secado desde la última vez. La higiene es un ideal inalcanzable. Los platos se enjuagan con agua fría, se secan con un trapo que no ve jabón desde hace semanas y pasan al siguiente. El café es un rito cotidiano, aunque solo sirva para levantar el ánimo. En realidad, no es café, es un sustituto, una mezcla de achicoria que intenta imitar el sabor de la cafeína sin ofrecer ninguno de sus efectos. Amargo, oscuro y a veces con restos aceitosos provenientes de la sala de máquina cercana. Aún así, se bebe. El calor reconforta, porque al menos es algo tangible, algo que aún conserva un eco de civilización. El azúcar es un lujo, la leche auténtica una fantasía. A veces la bebida tiene un deje metálico que nadie se molesta en investigar. Cuando la comida escasea, y siempre escasea, el plato se reduce, se vuelve más salado, más duro de tragar. El hambre se infiltra como la humedad. Piensas en los platos que dejabas sin terminar en casa, la mantequilla, el pan recién hecho, el queso sin brillo artificial. Por las noches sueñas con sopa, no un recuerdo exacto, sino la idea misma. Un cuenco blanco, el vapor elevándose, una cuchara y una servilleta. Luego despiertas. Alguien ronca a tus pies y una cucaracha cruza el techo. Y aún así, el cuerpo se adapta. No porque la comida mejore, sino porque tus expectativas se reducen. Dejas de saborear, solo masticas y tragas. Comes con la precisión de una máquina, alimentando un motor que apenas se mantiene en marcha. Dormir en un submarino no es algo que simplemente se haga, es algo que se planea, se negocia entre el rugido de los motores, las alarmas y las funciones corporales de medio centenar de hombres apilados como cubiertos desparejados. Tu litera, si puede llamarse así, tampoco es tuya. Es parte de un sistema compartido entre 3 tripulantes que se turnan para usarla. Le llaman literas compartidas. Suena inofensivo, hasta que recuerdas que el colchón sigue caliente por el cuerpo del anterior. Te preparas. Calor ajeno, respiración ajena, sueños ajenos. El espacio apenas supera el ancho de tus hombros y solo lo bastante largo para tu cuerpo si mantienes las rodillas rectas y no te importa que los pies choquen con la mampara. El colchón es fino, hundido al centro, como resignado. Solo hay una manta, siempre húmeda, no por una fuga, sino por la constante condensación, el hálito y el miedo que llenan el aire. La almohada huele levemente a moho y mucho a cuero cabelludo de otro. Su tela está áspera por la sal seca y salpicada de migas inexplicables. Aprendes a no preguntar. Aprendes a no pensar en lo que limpiaste del revés. Duermes por turnos de 6 horas. Si nada interrumpe, pero algo siempre lo hace. Un cambio de guardia, un simulacro o una emergencia real que se siente igual, solo con más gritos. Se espera que caigas dormido al instante y despiertes aún más rápido. No hay espacio para acomodarse, y aunque lo viera, el balanceo constante y el ruido mecánico te hacen sentir como si durmieras dentro de una lavadora encendida. Cuando consigues dormitar, es un sueño frágil, ligero, que se rompe al menor paso, un murmullo o el chapoteo húmedo de pies descalzos rumbo al baño. ¿Y los sonidos? Los sonidos son su propia sinfonía. Ronquidos suaves, gruñidos guturales que hacen vibrar los marcos de las literas. Perdos, estómagos protestando contra los horrores enlatados del día. Algunos rechinan los dientes, otros hablan dormidos, se estremecen, gimen o gritan. Un tripulante se sacude cada noche, dice que lo persiguen por el bosque. Otro murmura números y disculpas hasta que alguien lo hace callar. Usas tapones si los encuentras, o pañuelos si no hay. Ayudan pero poco. El olor también ataca el sueño. El aire nunca se renueva del todo, se espesa. Cada hora añade una nueva capa a esa sopa invisible. Diésel, sudor viejo, moho, cabello sucio, pies podridos, lana mojada y frijoles enlatados y el químico sabor de la grasa mezclada con limpiador que no limpia nada. Cuando te acuestas, el olor te envuelve, se adhiere a tu piel, llena tus fosas nasales, se pega a las sábanas, se pega a ti y al final dejas de percibirlo, no porque se vaya, sino porque tu cerebro se rinde. Desarrollas rituales, doblas la ropa de cierta forma,
Guardas las botas con precisión. Colocas tus pocas pertenencias en los huecos de la pared para fingir un rincón propio. Aprendes a dormir con un brazo bajo el cuerpo para no invadir espacio ajeno. Te cubres el rostro con un gorro de lana para ocultar las luces parpadeantes. Cuentas los latidos de tu corazón, tus respiraciones o los clics de los manómetros, intentando adormecerte, buscando olvidar dónde estás. A veces lo consigues, la mayoría no. Cuando llega tu turno de despertar, alguien te toca la bota y murmura tu nombre. Te incorporas rígido, molesto, empapado en sudor, ya de mal humor. La persona que te reemplace se hunde, literalmente, en la misma litera húmeda, abotonándose los pantalones y cubriéndose la cara con la manta. Nadie pronuncia una palabra. La intimidad es un lujo inexistente. No hay espacio ni tiempo para sentir pudor o vergüenza. Los oficiales, por supuesto, disponen de sus propios rincones para dormir, algo más apartados y un poco mejor acondicionados. Son camarotes diminutos, con colchones apenas más gruesos y paneles que solo dan la ilusión de privacidad. Duermen lo mismo que los demás, aunque sus descansos son más espaciados. Los envidias, pero solo un poco. Al final, el grosor del casco es igual para todos, y más allá solo esperan la oscuridad perpetua, la presión y la muerte. A veces, ni siquiera alcanzas a disfrutar ese breve descanso. El motor empieza a fallar. Alguien percibe un ruido extraño en el exterior o una sacudida repentina descoloca a todos y corren a sus puestos, obedeciendo órdenes que hace tiempo se convirtieron en reflejos automáticos. No hay tiempo para asustarse ni sorprenderse, solo moverse, porque no queda energía para nada más. El tiempo deja de tener sentido. Ya no cuentas las horas. El número de sueños o pesadillas se vuelve la única medida de los días. A veces, al abrir los ojos, no sabes si ha pasado un minuto, una hora o un día entero. La existencia se fragmenta en breves guardias. 4 horas vigilando instrumentos o en el puesto, seguidas de 4 horas de trabajos rutinarios, reparaciones empapadas, tareas domésticas menores y un sueño escaso, formado por pedazos de momentos. No hay literas suficientes. Cuando tu compañero entra de guardia, te deslizas en su cama todavía tibia. Solo los comandantes y cocineros no se turnan. Estos últimos están en servicio las 24 horas. La temperatura varía según la travesía. En verano, en los mares del sur, el casco se calienta tanto que respirar se vuelve casi imposible. El sudor corre por la espalda y cada bocanada de aire se siente densa y sofocante. En el compartimiento del motor diésel, el calor puede llegar a casi 50 grados Celsius. En invierno, las aguas del norte son tan frías que el frío traspasa los pantalones y las chaquetas. La escasez de agua potable impide lavarse. Solo se distribuye para beber y cocinar. Lavarse o afeitarse son privilegios reservados para casos excepcionales, y solo con autorización del médico o del comandante. Aún así, las duchas no superan los 3 minutos, estrictamente cronometrados. A la segunda semana, todos lucen una barba espesa. Los rostros se cubren de sarpullidos e irritaciones. Las infecciones en la piel y la boca son casi inevitables por la suciedad constante, los cuellos sudados y las mantas impregnadas de mal olor. Casi todos fuman, por aburrimiento o para quitarse el sabor metálico y mohoso de la boca. Nadie se preocupa por las consecuencias. El aire se vuelve azul por el humo, mezclado con la pestilencia del diésel, el sudor, los vapores de aguas residuales, las conservas podridas y las patatas en descomposición. Desde las primeras semanas, el submarino comenzó a oler tan mal que incluso los novatos, que al principio se ahogaban con el hedor y la falta de ventilación, acabaron por no notarlo. El cerebro simplemente se rendía. Cada rincón estaba abarrotado de provisiones. Colgaban crustáceos entre los torpedos, y cajas con salchichas, huevos y frutas se apilaban en compartimientos personales. La comida fresca fue un regalo fugaz. En pocos días, el pan colgado en redes se cubría de moho blanco y esponjoso, al que llamaban conejo.
Las verduras y patatas se convertían en masas resbaladizas e irreconocibles, pero se comían igual. Lo importante era llenar el estómago. Las misiones se alargaban. Algunos submarinos pasaban hasta 3 meses en alta mar. La ropa olía a sal, se endurecía sobre el cuerpo y se grietaba en las costuras. Unas semanas bastaban para que todo estuviese húmedo, maloliente y desgastado. Secar algo era imposible. El aire saturado de humedad lo impedía, incluso cerca de los motores. Durante las tormentas, los pasillos estrechos se llenaban de espuma. La brisa marina quemaba la piel del rostro. El polvo salado irritaba los ojos y la ropa no ofrecía defensa ni contra la ola más pequeña. La primera regla de un submarinista: mantener la calma. No hay espacio para la debilidad ni para las quejas. Todos deben conservar la compostura aunque el cuerpo proteste, la cabeza palpite por la falta de oxígeno, las náuseas del balanceo sean insoportables y cada articulación duela por el frío y la humedad. No todos lo logran. Muchos se quiebran en su segundo o tercer turno, incapaces de soportar los espacios cerrados, los olores, el rugido de los motores o la presión del abismo. 4 horas de guardia, seguidas de otras 4 de tareas dispersas, reparaciones, esperas y un sueño breve e intranquilo. Luego el ciclo vuelve a repetirse. Dentro de ese ritmo la vida se reduce a una secuencia de minutos monótonos e implacables. Pero esa rutina era preferible a la incertidumbre, al instante en que la alarma suena, las luces se apagan y el aire se llena de un presentimiento oscuro. Desarrollar claustrofobia en la primera semana, decían los veteranos, significaba el final del servicio. Quien no podía respirar en esos espacios cerrados perdía pronto el sueño y la razón. Los recién llegados, incapaces de distinguir entre el mito romántico de la flota submarina y su verdadera miseria, terminaban soñando con cualquier pedazo de cielo, aunque fuera bajo el fuego enemigo. Ahí no existía una línea clara entre la vida y la muerte. Cada misión llevaba a los hombres al límite de lo humano, y cualquier día podía ser el último en esa estrecha tubería de hierro, apenas más larga que un par de vagones, repleta no de personas, sino de funciones. Funciones cuya única tarea era sobrevivir donde nadie debería. Cuando llega tu turno de despertar, alguien te toca el pie, te agarra del calcetín y murmura tu nombre. Te arrastras fuera de la litera, rígido y de mal humor, empapado en sudor, ya irritado. Tu relevo se acomoda en la misma cama húmeda, abrochándose el pantalón y cubriéndose frontalmente la manta sin decir nada. Nadie menciona cuánta piel ha rozado las mismas superficies que ahora tocan la tuya. Los motores no son ruido de fondo, son el fondo, son el primer plano, lo son todo. No duermes junto a un motor diésel, duermes con él, debajo, encima, a su alrededor, dentro de él. Cada parte de la sección trasera del submarino vibra como si respirara, jadeando bajo capas de hollín. Aprendes pronto sus ritmos. El arranque irregular, el rugido profundo y áspero, el chillido ascendente a medida que gana velocidad. El ruido no es solo sonido, es sensación. Te penetra los huesos, se instala detrás de los ojos y zumba en las muelas mucho después de que termina tu turno. Has olvidado lo que es el silencio, no el silencio auténtico, ese donde los oídos descansan. Siempre hay un murmullo, un burbujeo, un trago. Incluso cuando los motores se apagan, y esa es la parte que más te aterra, los oídos siguen vibrando como si temieran aceptar que algo anda mal. Cuando los motores callan, nunca es buena señal. O se han roto, o el submarino se sumerge para esconderse, lo que significa que alguien allá arriba intenta matarte. Aprendes rápido a leer cada cambio de sonido como un latido. Si va demasiado rápido, algo está mal. Si va demasiado lento, también. El silencio es peor que todo. El silencio significa esperar a ver si el próximo ruido será el del agua abriéndose paso. Cuando el submarino emerge, los motores rugen con furia, devorando combustible y oxígeno, como si el barco intentara huir de algo. El calor que producen se filtra por cada rendija, convirtiendo los compartimentos traseros en un horno metálico, envuelto en sudor y grasa. El aire se espesa, se vuelve aceitoso. Respirar sin saborear humo es imposible. El sistema de ventilación hace lo que puede, pero su mejor función es apenas empujar el humo a otro lugar. Todos huelen a diésel, todos lo respiran.
Tras unos días, la nariz se adormece y los senos paranasales se recubren con una capa de hollín. Ya nunca vuelves a estar limpio. Cuando el submarino desciende, los motores diésel se apagan y los eléctricos toman el relevo. Son más discretos, sí, pero igual de implacables. Emiten un zumbido agudo, constante, que se clava en el cráneo. Un tinnitus mecánico que no cesa. El barco vibra como un insecto atrapado. La energía proviene de un enorme banco de baterías que deben recargarse cada vez que se puede, lo que hace que cada minuto en la superficie sea un riesgo y cada segundo bajo el agua una cuenta regresiva. Si las baterías mueren, el barco muere con ellas. Sin propulsión, sin aire limpio, sin luz. Solo una deriva silenciosa hacia la presión y el olvido. La tripulación evita hablar del tema. No hace falta. No eres ingeniero, pero eso da igual. Pasarás tiempo con los motores. Ellos son el corazón de todo. El mantenimiento nunca se detiene. Fugas de aceite, correas flojas, hélices que se desgastan. Siempre hay algo que apretar, limpiar, sustituir o ajustar. La sala de máquinas es una orquesta de urgencia y quemaduras. Te encorvas en posturas imposibles con herramientas demasiado grandes, maldiciendo en voz baja mientras el sudor te escurre por la frente. El suelo está cubierto de un líquido que ya ni te molestas en identificar. Sigues trabajando, hasta el relevo o hasta que escuchas un sonido que no debería estar ahí. El calor es el enemigo. Los motores arden, las paredes lo conservan y la tripulación lo irradia. Las camisas son opcionales, no por comodidad, sino porque la tela se empapa y se convierte en una masa pegajosa contra la piel. El ruido y el calor juntos convierten los pensamientos en una sopa espesa. A veces el mareo te golpea, a todos les pasa. No hay aire fresco, ni brisa, ni alivio. Solo un continuo estrépito de engranajes, gases y metal vibrando. Sueñas con ventanas abiertas, aunque hace semanas que no ves una. Extrañas el viento, extrañas el frío. A veces algo falla. Una junta, un cojinete, un filtro. Lo notas de inmediato. El tono cambia, el motor tartamudea, las vibraciones se vuelven erráticas y el pánico se desliza dentro del compartimento como un viejo conocido. Ya sabes lo que viene. Reparar a oscuras, desmontar piezas con los dedos entumecidos, trabajar bajo la luz temblorosa de una linterna mientras un oficial te observa, sin decir nada, diciéndolo todo con su silencio. Todos aguantan la respiración, no por los gases, aunque eso tampoco ayuda, sino porque un motor dañado puede significar un barco muerto. Y aquí no hay puerto donde refugiarse. Los motores son temperamentales, casi caprichosos, tienen personalidad y suenan distinto con la humedad. Se apagan si alguien se jacta demasiado de la suerte. Carraspean con rencor después de cada explosión de carga de profundidad, como si las ondas los ofendieran. Algunos marineros les hablan, les susurran amenazas o palabras de ánimo, como a una mula terca o a un horno endemoniado. Nadie se ríe. Tú también acabas haciéndolo. Con el tiempo dejas de notarlo, y sin embargo, a pesar del calor, del estruendo, del temblor constante, de las horas interminables con los codos hundidos en la mugre, comienzas a depender de ellos. El zumbido se vuelve familiar. Reconoces cuando cambia. Te invade el miedo cuando se apaga. Los motores son insoportables, ruidosos, aplastantes, pero son lo único que te mantiene vivo. Mientras ellos rugen, tú sigues respirando. Es un pacto nacido de la desesperación. Los soportas. Ellos te toleran, hasta el día en que se detienen y el barco queda sumido en un silencio que jamás imaginaste posible. El aire no avisa cuando empieza a volverse venenoso. Al principio parece normal. Entra y sale de tus pulmones como siempre. Pero poco a poco se vuelve pesado. No más denso, sino distinto. Como si algo extraño se hubiera mezclado. Algo usado, agrio. Te frotas la frente y lo culpas al cansancio, al ruido, al hambre. Pero no es eso. Es dióxido de carbono. Se acumula. Los submarinos no están hechos para el confort, sino para resistir. El aire apenas se recicla. Pasa por filtros, se seca, se limpia y vuelve al circuito mediante sistemas que ya eran antiguos antes de ser instalados. Los tanques de oxígeno ayudan, los absorbentes químicos hacen lo que pueden, pero ni duran siempre ni funcionan del todo bien. Cuando los motores se apagan y el barco se sumerge, el sistema empieza a perder la pelea. Lento,
inevitable, el aire se transforma en una sopa de respiraciones usadas. Al principio duele la cabeza, es lo normal. Todos padecen migrañas por la presión, el estrés, la humedad, esperas algo de dolor. Luego llega la niebla mental. La cabeza parece llena de algodón, no puedes pensar bien, las ideas se disuelven a mitad de camino. Olvidas nombres, números, órdenes que has escuchado 1000 veces. Te quedas quieto, sin recordar por qué entraste a la sala. Les pasa a todos, todo simplemente se lentea. No estás ebrio ni confundido, solo te falta algo invisible. Luego llega el calor. No un calor real, sino su impresión. Un zumbido detrás de los ojos, una llama tenue en la columna que no te hace sudar, pero te irrita la piel. Intentas concentrarte, no puedes. Intentas dormir, tampoco puedes. Permaneces quieto, forzándote a no respirar demasiado profundo, porque cada inhalación resulta menos satisfactoria que la anterior. Enciendes una cerilla para comprobar el nivel de oxígeno, un truco aprendido durante el entrenamiento. Parpadea una vez y se apaga. Es entonces cuando comprendes lo mal que están las cosas. Los oficiales guardan silencio, no hace falta que hablen. Todos entienden que el aire se está volviendo tóxico. Escuchas cómo se activan los recirculadores. Un zumbido mecánico que debería reconfortarte, pero solo te recuerda que estás atrapado en un lugar donde el aire tiene dueño. Te imaginas como parte del sistema, una de 50 bocas que transforman el aire limpio en veneno, asfixiándose poco a poco unas a otras por simple instinto. Eres tu propia cámara de gas, esperando con calma el privilegio de ser el último en notarlo. Entonces comienzan los síntomas. Algunos se vuelven nerviosos, inquietos, dispuestos a explotar ante la mínima provocación. Otros guardan silencio, con la mirada vacía, como si observaran algo que a los demás les resultaba invisible. Uno de ellos ríe sin control, no con carcajadas, sino con una risita fina y constante que solo termina cuando alguien lo golpea para sacarlo de su trance. Otro susurra a la pared junto a su litera, siguiendo con los dedos las líneas de óxido como si fueran escrituras sagradas. Nadie dice nada. De todas formas, no serviría. El olor tampoco ayuda. A medida que el oxígeno se agota y el dióxido de carbono aumenta, los olores se vuelven más fuertes, más pesados. El aire se espesa. Ácido de dientes sin lavar, humedad rancia de mantas, el persistente hedor de aceite y moho. Todo parece subir por la nariz y quedarse atrapado detrás de los ojos. Intentas ignorarlo, intentas meditar, contar, ralentizar la respiración, pero el pánico no desaparece. Vive al fondo del cráneo, justo debajo del pensamiento, vibrando en silencio como una batería descargándose. Las hemorragias nasales aparecen de vez en cuando, no graves, solo lo bastante para preocuparte. Las anginas se inflaman, la lengua se vuelve áspera, seca, sin importar cuánta agua bebas. Alguien se desmaya durante su turno. Asegura que está bien, que solo fue lo de la deshidratación, pero todos saben la verdad. El tiempo se agota, el aire se agota, las opciones también. Los filtros necesitan mantenimiento urgente, los absorbentes químicos trabajan al máximo y el mar está lleno de enemigos que desean tu muerte. Subir no es una alternativa. Todavía. Por fin, alguien abre una válvula. Aire fresco, de una reserva secreta. Un suspiro de esperanza. Lo notas en los pulmones, como un trago de agua después de una sed prolongada. Nadie dice una palabra, pero todos respiran más hondo. No comprendes cuán mal estabas hasta que los pensamientos comienzan a alinearse otra vez. El dolor de cabeza se disipa, la fiebre baja, la piel recupera color. Alguien hace un chiste y hasta parece gracioso. Crees, aunque sea por un instante, que podrías sobrevivir el día. Pero ya sabes la verdad, el aire no es tuyo, es prestado. Cada respiración es un trato con el barco, un favor que más tarde deberás pagar. ¿Has visto qué ocurre cuando los sistemas fallan? ¿Cuando las reservas se agotan? ¿Cuando el carbón se acumula tanto que olvidas quién eras? Ahora lo sabes. Lo que es asfixiarte lentamente rodeado de otros que también lo hacen. El oxígeno dejó de ser algo garantizado. Es un bien escaso, una bendición administrada por crujidos de máquinas y válvulas precisas. Le rezas al mecanismo. Ahora tus plegarias son para un filtro, un ventilador, un sello sin fugas.
Has aprendido a temer al aire, porque cuando se acaba, nada más tiene importancia. Apenas hay advertencia, tal vez un pitido del sonar, quizás un mensaje confuso desde la radio, o simplemente un silencio repentino que cae sobre el barco como un telón. Todos se quedan inmóviles, tú también. Estás en lo más profundo, muy por debajo de la superficie, donde la luz no llega y el sonido se propaga eternamente. Allá arriba alguien te busca y ha traído regalos, barriles de acero repletos de explosivos diseñados para destruir seres como tú. Tubos metálicos llenos de hombres, aire y pura suerte. Los aliados saben que estás ahí, solo ignoran el punto exacto. Hasta ahora, la primera carga de profundidad desciende. La sientes antes de oírla. Un golpe sordo, pesado, como si una masa envuelta en lana golpeara el casco. Luego otra más cerca. Después 5 al mismo tiempo. El aire vibra, el estómago se te revuelve, el polvo cae de las tuberías. Cuentas los segundos entre explosiones tratando de calcular la distancia, fingiendo que saberlo te mantendrá con vida. No lo hará. Ellos adivinan y cada vez están más cerca. No hay simulacro que te prepare para esto. Ninguno. Te sientas en tu puesto, las manos ligeramente temblorosas intentando aparentar competencia, esforzándote por recordar cómo respirar sin hacer ruido. En algún lugar, alguien reza en voz alta, otro se ríe. Un sonido sordo y silbante surge de una parte de tu cerebro ya aturdida. La luz titila. El casco se hunde lentamente como si estuviera fatigado de todo esto. Y entonces llega el instante decisivo. Cuando una carga estalla cerca, el ruido es inenerrable. No entra por los oídos ni por el cuerpo. Te atraviesa los huesos. Toda la embarcación se ladea de golpe, como si quisiera huir y no pudiera. Una llave inglesa cae con estrépito. Una tubería revienta. Oyes a un hombre tambalearse por el impacto contra un mamparo. Las paredes crujen. La cubierta vibra bajo tus botas como tratando de sacudirte. Y en medio de todo hay un momento, apenas un segundo, en que comprendes que eres totalmente impotente. Esto no es un campo de batalla con trincheras, banderas ni maniobras. Es exterminio por un cálculo ciego. Lancen explosivos al mar y aguardan. O revientas o no. O subes a la superficie ardiendo o te hundes en las profundidades. Otro enigma para el equipo de salvamento. No luchas, te escondes. El barco vuelve a temblar y jurarías oír el metal ceder un poco. Alguien vomita. Otro empieza a nombrar. Familiares, amigos, mascotas muertas, como un conjuro contra la presión. Y aún así, la rutina prosigue. Las órdenes siguen sonando. Los sensores necesitan vigilancia. El lastre requiere ajustes. Se espera que sigas funcionando mientras el océano te intenta aplastar y el cielo bombardea. Tu labor no se detiene ante el horror existencial. Tapas la fuga, entregas la llave, asientes cuando te hablan, te limpias el sudor de las palmas y continúas. La alternativa es quedarse quieto el tiempo suficiente para escuchar cómo tu ritmo cardíaco se desordena. Tras un rato, las detonaciones cesan o se alejan, o quizás simplemente has perdido la audición. Nadie da la señal de que todo está despejado, porque no existe tal señal. Simplemente esperas en silencio, mirando los manómetros, preguntándote, ¿siguen las fugas? ¿Se estabiliza la iluminación? El aire pesa más. No en lo físico, sino en lo emocional, como si la sala contuviera la respiración. No te relajas. Nadie lo hace. Simplemente vuelves a arrancar. Regresas a tu puesto, a tu rutina. Nada parece haber resultado afectado de forma directa. Esta vez notas nuevos ruidos. Un tono en las paredes. Un chapoteo donde no debería haber agua. Un cambio sutil en la textura del suelo bajo tus botas. Después de una buena sacudida, todo se vuelve sospechoso. Todo el barco parece haber entrado en pánico. Los sistemas continúan operando, pero no con normalidad. La válvula sisea más que antes. El motor emite un sonido como si aclarara la garganta. Finges no percibirlo. Si informaras de cada ruido extraño tras lanzar cargas de profundidad, no dejarías de redactar partes.
En algún momento siempre surge una broma. Algo crudo, obsceno sobre los británicos y su objetivo. No hace gracia, pero la gente ríe igual, porque reír es respirar. Respirar es permanecer aquí. Más tarde, cuando por fin te acuestas, cierras los ojos y aguardas la siguiente tanda. Sabes que vendrá. Tal vez en una hora, tal vez en un día, tal vez nunca. Lo cual, de algún modo, es peor, porque nunca dejas de oír. Te duermes con el eco espectral de las explosiones, despertando a medias. Sueñas con implosiones, remaches que salen disparados, como balas. El mar que irrumpe, negro, frío y definitivo. Nunca escuchas a quien te mata, pero escuchas a todos los que no. Y ese es el verdadero castigo. Hay momentos, raros y extrañamente silenciosos, en que la monotonía se rompe, en que aparece en el sonar algo que no es solamente una roca, ni la vaga sombra de una ballena, en que un vigía avista una columna de humo en el horizonte, en que alguien en el centro de control murmura una frase que hace que todos se pongan en alerta y de repente todo el barco despierta con cautela. No con nerviosismo, sino con cuidado. Tienes un cometido, y por primera vez no consiste en raspar moho de una chimenea, ni en compartir un cubo con otros 4 hombres. Estás aquí, técnicamente, para ver, matar algo. Y ahora puede ocurrir de verdad. El proceso se inicia suave, sin carreras melodramáticas a los puestos de combate, sin gritos, solo órdenes secas y precisas, como instrucciones en una escena. Un submarino es un predador, pero uno cauteloso, frágil, con puntos ciegos y siempre un paso de convertirse en presa. Corriges el rumbo, reduces la velocidad, te deslizas bajo las olas a una profundidad que compense sigilo y visibilidad. El aire cambia, la atmósfera se transforma, hasta el cocinero guarda silencio. Los hombres rondan los controles de los torpedos con la mirada clavada en los diales y los dedos inquietos. El ruido del motor se atenúa hasta convertirse en un zumbido. Cada sonido cuenta ahora: el crujido del casco, el golpe de una bota, los movimientos nerviosos de quien sabe que dormirá junto a un torpedo que puede fallar. Acechas a tu objetivo como un animal acorralado, lento, deliberado, respirando. Tras el periscopio, un oficial da rumbos, velocidad, distancia. A veces es un carguero, a veces un convoy, a veces algo menos nítido, menos definido, un espectro que se mueve en el horizonte. La identificación rara vez es segura. No hay tiempo para moralidades ni preguntas. Es un barco y está al otro lado. Eso basta. Cargas los tubos lanzatorpedos y esperas. El sudor te corre por la espalda mientras no piensas tanto si acertarás, sino en cómo te sentirás si lo haces. La orden llega como un murmullo. Disparen. Un golpe seco retumba en el casco cuando el aire comprimido lanza el torpedo hacia adelante. No ves el resultado enseguida. Escuchas, esperas. Cuentas los segundos. El tiempo se estira. ¿Habrá sido una explosión? ¿Fallé? ¿Alguien detectó la estela y viró justo a tiempo? Entonces, alguien susurra algo, apenas audible. Impacto. La tripulación se tensa. Corres al periscopio. Hay humo, quizá un incendio, o tal vez no. Observas con cautela, esperando que el mar confirme lo que imaginas. Y entonces la ves. Una columna de humo, inconfundible, elevándose desde la popa del Blanco. Un grito breve y apagado se oye. No es júbilo, es alivio. A veces un barco se hunde al instante, otra se inclina lentamente durante horas, o arde hasta que las llamas se apagan bajo la línea de flotación y el océano termina la tarea. Casi nunca ves personas, pero sabes que están ahí. Sabes que esos barcos no navegan solos. Sabes, con la mente fría, que lo que acabas de alcanzar llevaba marineros. Quizá eran mercantes, quizá iban armados, quizá no. Intentas no pensarlo. Los demás tampoco dicen nada. No hay despedidas ni discursos de victoria, solo el zumbido de los motores al aumentar la velocidad y el silencioso regreso a la rutina. Pero ese silencio se queda contigo. Dura más que cualquier grito.
Empiezas a imaginar rostros, sin rasgos concretos, apenas sombras. El hombre desayunando antes del impacto. El cocinero del fondo, que no tuvo tiempo de entender. El radiotelegrafista, que alcanzó a enviar medio mensaje antes de que todo se apagara. Te repites que eran enemigos. Te convences de que habrías hecho lo mismo. Pero la náusea no entiende razones. La bilis no pide perdón. A veces fallas. Un torpedo pasa de largo, explota antes de tiempo o simplemente no detona. En esos momentos todos contienen el aliento esperando la respuesta. Cargas de profundidad, aviones lujiendo en la oscuridad. Te hundes más y más, conteniendo la respiración, como un niño escondido bajo una manta. No siempre llega el castigo, pero nunca tienes la certeza de que no lo hará. Cada ataque es una apuesta. Cada acierto puede ser el preludio de la destrucción. Hay días interminables en los que no ves nada, en los que el mar se extiende hasta el infinito y el sonar solo devuelve estática y desesperación. En cierto modo, eso es peor. El tedio alimenta la paranoia. La tripulación empieza a murmurar sobre barcos fantasmas, trampas aliadas, aguas malditas. Algunos aseguran haber visto un periscopio a medianoche, otros haber escuchado un motor que nunca existió. Te ríes, pero no del todo. Deseas acción, incluso si significa peligro. Cualquier cosa para romper el ciclo de espera y miedo. De algún modo, logran volver. El submarino entra tambaleante al puerto, abollado, con fugas, sin apenas ser combustible, y la moral hecha pedazos. Pero sigues vivo. Eso ya es algo. Subes las escaleras por última vez, las botas raspando los peldaños. Al salir a la superficie, la luz del día te resulta insoportable. Parpadeas. El cielo parece irreal, demasiado azul, demasiado abierto. Bajo él, te sientes más pequeño que nunca, incluso más que en las profundidades. No hay nadie esperándote. No hay vítores, ni banderas, ni fotógrafos ansiosos por inmortalizar tus rostros exhaustos. Solo unos estibadores que apenas levantan la vista de sus tareas. Ya han visto esto antes. Otra tripulación arrastrándose afuera del abismo. Otro barco que, de algún modo, no desapareció. Sientes el suelo firme y casi esperas que cele bajo tus pies. La solidez de la tierra se siente traicionera, estable, como si el resto del mundo no debiera serlo. Caminas rígido, no por dolor, sino por hábito. Tus pasos recuerdan pasillos estrechos. Tu espalda aún se curva para esquivar tuberías que ya no existen. Has adelgazado. Tu uniforme cuelga como si perteneciera a otro. Tu piel está desigual, pálida en unas zonas, curtida en otras, empapada de aceite y falta de sol. El cabello se ha ido cayendo a mechones, como si el barco te arrancara fragmentos en el viaje de regreso. Tus nalgas están quebradas, los nudillos abiertos. El olor nunca se fue. Simplemente lo trajiste contigo. Te miras en un cristal y apenas te reconoces. Los ojos son tuyos, pero hundidos, rodeados de un cansancio que ningún sueño podría aliviar. Hace semanas, quizá meses, que no te afeitas. No importa. Ahora tienes una mirada. La mirada del submarino. La llevan todos los que regresan, ojos hundidos, parpadeantes, atentos a ruidos que ya no existen. Los civiles lo perciben pero no lo comprenden. Se observan un instante más de lo necesario antes de desviar la mirada, confundidos por algo que no logran nombrar. Algunos de tus camaradas ya no están. No todos regresaron. A varios los viste morir y otros se desvanecieron en medio del desorden. Algunos simplemente fueron retirados una mañana, sacados de sus literas y conducidos sin una palabra. Sus nombres siguen en tu memoria, pero prefieres no pronunciarlos. Decirlos los vuelve más reales, más pesados. Nombrarlos es traer de vuelta lo que fueron antes de la tos, antes de las quemaduras, antes del silencio absoluto. No existen funerales, solo camas vacías y miradas que se cruzan sin hablar. Pronto llegará una nueva dotación y los nombres antiguos se borrarán. Te conceden unos días de descanso, un lujo extraño. Te acuestas en una cama verdadera,
con cejas limpias, y fijas la vista en el techo como si observaras por el periscopio. El silencio te aturde, la quietud te pone nervioso. Esperas sentir cómo el suelo se mueve. Despiertas cada pocas horas convencido de que algo gotea o se filtra. La luz es demasiado pareja y el aire demasiado puro. Lo detestas. Me extrañas el ruido, la presión, el metal del submarino. Aunque casi te mata, así es como te deja marcado. Nadie pregunta si estás preparado para otra misión. No hace falta. Tus órdenes ya están asignadas. Otro submarino, otras coordenadas, otro periodo medido en pan duro y en pitidos del sonar. Sabes que volverás, no por deseo, sino porque la alternativa es más difícil de explicar. Hagas lo que hagas aquí arriba, ¿quién podría entenderte? Ya eres una criatura del fondo. La vida en la superficie ha dejado de pertenecerte. Te repites, más vale que esta vez sea distinta. Quizás sea una patrulla corta, quizás regrese sin abrir el botiquín ni encerrar a nadie en el compartimento médico. Sabes que no es verdad, pero necesitas creerlo. Esas mentiras son el combustible que mantiene el sistema en marcha. Todos las repiten, todos se aferran a ellas. Si no fuera así, nadie volvería a embarcar. Bebes demasiado cuando te dan permiso en tierra. No lo haces por alegría, porque no hay nada que celebrar. Solo intentas adormecer los pensamientos, lo justo para atravesar la noche. Fumas más que antes. Dejas de escribir cartas. Ya no tienes nada que decir. El barco será reparado, limpiado, abastecido de nuevo. Pintarán su casco y borrarán las manchas, pero tú sabes que en el fondo sigue igual. Agotado, tenso, al borde del colapso igual que tú. Cuando vuelves a sentarte en él, cruje, como si te reconociera. Asientes sin palabras y tomas tu puesto. Siempre fuiste un número. Desde que vestiste el uniforme, desde que escribieron tu nombre en la lista de servicio, te convertiste en una cifra. Contado, etiquetado, reemplazable. De los 40.000 hombres que sirvieron en submarinos alemanes durante la guerra, más de 30.000 murieron. No es una errata, ni un recurso literario. Es un hecho. Una tasa de supervivencia tan baja que cualquier otro frente parecería compasivo. No sabías esas cifras al enlistarte, o si las oíste, preferiste no creerlas. Te repetías que serías de los afortunados, parte del pequeño grupo que regresaría, tal vez incluso con medallas, historias que narrar, una razón que justificar. Pero la suerte no cuenta en el océano. Importa la pericia, sí. Importa la disciplina. Pero también el azar del destino. ¿En qué submarino te asignan? ¿En qué patrulla? ¿En qué mes? ¿Qué pieza falla? ¿Qué decisión toma un hombre exhausto en una fracción de segundo? No existe un patrón que determine quién vive y quién muere. Algunas de las mejores tripulaciones desaparecieron sin rastro. Algunas de las peores volvieron una y otra vez, sostenidas solo por la rabia y la saliva. Puedes sobrevivir 5 misiones y morir en la 6ª o en la 1ª. Puedes escapar de un bombardeo y asfixiarte después por monóxido en un mar en calma. Puedes dormir mientras una explosión mata a la mitad de tus compañeros y despertar para repetirlo toda la noche siguiente. Eso no es estrategia, es estadística. La propaganda decía otra cosa. Pintaba el servicio submarino como heroico, distinguido, la vanguardia decisiva del combate naval. No mostraban los cuerpos, los restos, los meses interminables sin gloria ni esperanza. No hablaban de suicidios, del pánico, del colapso silencioso de hombres que miraban demasiado tiempo las paredes oxidadas y comenzaban a ver fantasmas. Eso no llenaba carteles, no se veía bien en los noticieros. Lo que vendían era una ilusión. Camaradería, deber, romance envuelto en humo diésel y tubos de torpedos. Pero la verdad era corrosión y podredumbre. La verdad era pan enmohecido y aire viciado. La verdad era saber que si te hundías, probablemente nunca te hallarían, ni rastro, ni nombre grabado. Solo te disolvías en la sal y la presión, perdido en la memoria indiferente del mar.
No existe monumento para la mayoría de los que murieron en submarinos. Algunos fueron lanzados al agua sin ceremonia, como piezas rotas. Otros se ahogaron dentro de sus cascos, aún sujetos a sus literas, con los pulmones colapsados antes de poder gritar. Muchos nunca fueron identificados, otros mal contados o borrados por el fuego enemigo, por errores en los mapas o por órdenes absurdas. Y cuando se iban, llegaban los reemplazos, como recambios en una máquina. El submarino no se detenía para llorar, solo para repararse. Regresabas, pero no completo. Dejaste partes de ti allá abajo. Amigos, tiempo, sueño. Algo tuyo quedó atrapado en el barco, enterrado bajo el peso del acero, la presión y el silencio. Ahora andas por el mundo como un espectro, respirando un aire demasiado limpio, oyendo risas demasiado vivas. Miras a la gente y piensas, no lo entienden. Jamás lo harán. Y aún así te alegra que sea así, aunque los resientas por ello. Porque ¿cómo explicar que durante meses los sonidos significaban muerte? Que compartiste un retrete con 500 hombres y llegaste a pensar que era normal. Que preferías el zumbido de los motores antes que tus propios pensamientos. Que todavía escuchas el crujido en tus sueños. Que recuerdas con más nitidez los nombres de los muertos que los rostros de los vivos. ¿Cómo contar todo eso sin parecer ingrato, sin parecer roto? Te dijeron que era cuestión de honor, de proteger algo más grande que uno mismo. Pero allá abajo, al final del mar, el honor deja de importar. Tampoco la bandera, la lealtad, ni los lemas bordados en el uniforme. Nada de eso importa. El océano te devora igual, despacio o de golpe, con un suspiro o con un rugido. El océano es paciente. Tiene toda la eternidad. Tú no eres más que una vibración. No ganaste la guerra. Nadie en tu barco lo hizo. Tal vez alguien en Berlín lo llamó victoria, señaló un mapa y trazó una ruta naval, como si eso tuviera algún significado. Pero para ti nunca fue cuestión de ganar. Se trataba de resistir lo suficiente para morir en otro sitio, con suerte lejos del agua. Así que sí, sobreviviste, venciste todas las probabilidades. Pero no hay gloria en sobrevivir. No hay medallas por conservar la cordura. Ningún desfile celebra el hecho de aguantar la respiración mientras el techo gotea. Solo otra misión, otra patrulla, otro nombre sumado a la lista de quienes se hundieron y jamás volvieron. Y quizás algún día alguien pronuncie tu nombre en voz alta. Tal vez lo lean en una lista dentro de un archivo cubierto de polvo. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo habrá sido? Pero el mar no estará ahí. Nunca lo estuvo. Después de la guerra, los submarinistas sobrevivientes se disolvieron en la vida civil como gotas de agua en el océano. Algunos encontraron trabajo en los astilleros, donde el olor a diésel y el martilleo del metal les recordaban un tiempo en que eran otros. Otros se mudaron tierra adentro, lejos de cualquier corriente que pudiera susurrarles pesadillas. Muchos jamás lograron explicar a sus esposas por qué temblaban al oír el goteo de un grifo, por qué no soportaban dormir en silencio absoluto, por qué a veces despertaban empapados de sudor frío, convencidos de escuchar el eco del sonar en el dormitorio. Sus hijos heredaron fragmentos de recuerdos, no historias completas. Un relato a medias arrancado por el exceso de aguardiente o por una tarde especialmente gris. Una anécdota sobre un amigo que reía demasiado. La mención de un olor que nunca lograban borrar de la nariz. La descripción de un sonido. No la explosión, sino el vacío que vino después. Las familias aprendieron a no preguntar, a reconocer las señales. La mirada perdida, la mandíbula apretada, el silencio repentino cuando se daban cuenta de que habían dicho más de la cuenta. Los veteranos de submarinos se encontraban en bares, estaciones o colas de empleo, no porque buscaran compañía, sino porque reconocían algo en los ojos del otro, esa expresión peculiar de quien pasó demasiado tiempo bajo el agua y muy poco al sol. Bebían callados, asintiendo a la distancia, intercambiando a veces los códigos de sus barcos o números de patrulla, pero rara vez hablaban de lo esencial, los olores, los sonidos, los sueños.
Décadas después, los buzos comenzaron a hallar restos de cascos en el fondo marino, ataúdes de acero cubiertos de algas y conchas. Dentro, si la estructura no se había hundido por completo, aún podía adivinarse la forma de una vida detenida. Una taza oxidada entre tuberías, pedazos de fotografías en un sobre impermeable, huesos que se desmoronaban al tocarlos. Aquellos restos llegaron a los museos, convertidos en piezas de exhibición con placas que explicaban el diseño del submarino, su historial de combate, su valor estratégico. Pero en ninguna parte mencionaban el olor del pan mohecido ni el murmullo de los ronquidos ajenos a escasos centímetros del oído. Jamás se describió del todo la sensación de una asfixia lenta, ni el sabor del miedo mezclado con agua oxidada. La historia recuerda los números. ¿Cuántos buques fueron hundidos? ¿Cuántos submarinos quedaron destruidos? ¿Cuánto tiempo duró la batalla del Atlántico? Pero olvida a las personas. En los registros no figuran sus nombres, sino aquello en lo que se transformaron después de que la guerra los redujera a simples piezas de una maquinaria militar. Estimados espectadores, la historia de las tripulaciones de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial no es un relato de heroísmo ni un canto a la gloria naval. Es el relato de cómo hombres comunes se convirtieron en engranajes de la máquina bélica, de cómo su humanidad se fue diluyendo poco a poco entre el agua salada y el aceite del motor, de cómo aprendieron a resistir en condiciones que destruyen no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Es una advertencia. La guerra no es la aventura romántica que pintan los carteles de propaganda, sino la lenta aniquilación de todo lo que nos hace humanos. El proceso de transformar seres vivos, pensantes y sensibles en instrumentos de muerte que funcionan hasta descomponerse. El submarino simbolizaba la guerra misma, un espacio cerrado donde las necesidades humanas básicas se reprimen en nombre del deber, donde la individualidad se borra para dar paso a la utilidad, donde la muerte se reduce a una cifra y la supervivencia a una cuestión de suerte. Los pocos que regresaron de la guerra submarina no trajeron triunfos, sino traumas. No regresaron con orgullo, sino con la vergüenza de haber sobrevivido mientras tantos otros no. No contaron hazañas heroicas, sino pesadillas de metal y agua, de sonidos que anunciaban la muerte, de silencios aún más aterradores. Hoy, al hablar de guerra, debemos recordar no solo las estrategias o las tácticas de la victoria y la derrota, sino el costo humano, el precio auténtico que pagaron las personas comunes por las ambiciones de los poderosos. Debemos entender que detrás de cada cifra en los partes militares había un ser real con nombre, familia y sueños que simplemente se halló en el lugar y momento equivocados. La historia de la guerra submarina es en esencia la historia de cómo la guerra devora a sus propios hijos, transformándolos en herramientas de destrucción y desechándolos después como proyectiles usados. Es un recordatorio de que el verdadero costo de cualquier conflicto no se mide en buques o aviones, sino en vidas humanas, familias rotas y futuros perdidos. Y quizá, si logramos conservar estas historias, no las mitificadas, sino las humanas, verdaderas y dolorosas, podamos evitar repetirlas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los capítulos más sombríos de la historia humana. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este material con quienes estén dispuestos a escuchar la verdad sobre la guerra, sin adornos, sin glorificaciones, tal como fue. En los comentarios, cuéntanos qué otras historias olvidadas del conflicto te gustaría conocer y qué temas consideras esenciales para comprender su verdadera naturaleza. Nos veremos en los próximos episodios, donde seguiremos desvelando el pasado para entender mejor el presente. Recuerda, estudiar las páginas oscuras de la historia no debe amargarnos, sino hacernos más sabios,
para construir un mundo donde la vida humana valga más que cualquier ambición política o doctrina militar. Buenas noches, y que tus sueños no se llenen con el eco de las cargas de profundidad ni con el crujido de los mamparos bajo la presión del mar.